Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Seguimos en la sección de Redux del curso de React.js. Ya en los dos videos anteriores te explicaba un poco los conceptos importantes que hay que entender de Redux y posteriormente en el video anterior definimos la estructura básica de todas las carpetas y archivos que mínimamente debemos de tener pues para comenzar a trabajar en esto de Redux. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio práctico para entender ya estos conceptos y aterrizarlos a la práctica. Entonces vamos a cambiar aquí a la vista de código. Vamos a cerrar ya algunos archivos que no necesitamos, como este de teoría Redux. El package.json, acuérdate que te decía las dependencias que tenemos que tener instalados. En este caso ya tengo aquí levantado el servidor con el comando npm start, ¿no? Para hacer funcionar la aplicación. Bueno, lo primero es, vamos a crear en nuestra carpeta de components, ¿sí? Un componente que haga referencia pues justamente a este tercer proyecto que sería a este primer proyecto que sería el contador, ¿no? Vamos a hacer un contador común y corriente, como el que estuvimos haciendo en el useReducers, con una variante de dos botones que sumen y resten 1 y otro par que sumen y resten 5. Entonces vamos a crear acá un archivo que se va a llamar contador.js. Por acá vamos a ejecutar el raf C para generar aquí la estructura del contador, ¿sí? Y aquí vamos a ponerle un H2 que diga contador Redux. Contador Redux. Guardamos. Vamos a mandar a llamarlo en app. Acuérdate que siempre voy de abajo hacia arriba, teniendo arriba del navegador lo que más estamos utilizando. Entonces en este caso vamos a llamar este archivo contador. Ahí está. Ya se hace la autoimportación, cierro mi componente. Si me voy al navegador, pues ya tendría que verse refrescado. Y si no se ve así, pues ahorita recargamos. Y para que la interfaz, de hecho ahí está compilando. Está tardando un poquito, pero bueno, nosotros podemos seguir avanzando en lo pertinente. Mira, de hecho ahí ya hizo la compilación. Si regreso por acá, mira, ahí está, contador Redux, ¿no? Entonces ya estamos viendo acá el componente del contador. Bueno, ahora, el siguiente paso, vamos a definir, acuérdate que en la sesión anterior te estuve definiendo esta estructura de carpetas de las actions, los components, el store, ¿no? De hecho, el documento del store, pues prácticamente ya lo tenemos terminado, ¿no? Que es el que crea el store con el método createStore. Hacemos la suscripción y realmente a este archivo ya no hay que hacerle mucho, entonces lo eliminamos. Bueno, no lo eliminamos, lo cerramos. Ahora, primero tenemos que definir los tipos de acciones que se van a ver involucradas con esta funcionalidad del contador. Entonces vámonos al archivo index de la carpeta types, justamente que tengo aquí, y que la sesión anterior lo dejé ahí con los comentarios de cada uno de los ejercicios que vamos a hacer en esta serie de Redux, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos que definir los 5 tipos. Por ejemplo, esto en los reducers lo podríamos hacer a manera de objeto, pero acá se sugiere que sea una constante, ¿no? Entonces, fíjate que voy a estar exportando una constante, por ejemplo, a la que le voy a llamar increment, que va a ser la acción que me va a permitir ir incrementando de uno en uno, ¿no? De la misma manera, voy a tener una que se llame decrement y que es la que me va a restar en 1. Y ambas las voy a volver a duplicar, pero aquí le voy a poner increment-5 para que lo haga de 5 en 5. Y decrement-5 para que lo haga de 5 en 5. Si se dan cuenta, son simples variables a nivel de cadena de texto, pero esto pues nos va a dar justamente digamos, un mayor control. He recibido muchos comentarios en la sección de los reducers que esto lo ven un poco más complicado, y como se los mencionaba en el video introductorio, recuerden, el utilizar los reducers y Redux sería ya para una aplicación medianamente compleja o ya algo, pues una aplicación robusta, porque sí, este tipo de estructura de estar separando las actions, los reducers, puede ser un poco cansón, ¿sí? Pero fíjate toda la
el control y la estructura que te va a dar en un gran proyecto donde quizá no tengas 5 acciones como en un contador, ¿no? Quizá tengas 20, 30, 100, ¿no? Y de diferentes lógicas de negocio. Entonces, al final, eso es lo que nos proveen los Reducer o Redux. Entonces, si estás haciendo pequeños proyectos con React, no te quiebres la cabeza, no es la tecnología adecuada, ¿sí? Pero, bueno, finalmente estos ejercicios son pequeños, pues justamente para que ustedes tengan el entendimiento de cómo pueden escalar posteriormente esto a grandes proyectos, ¿no? Muy bien, ahora sí, fíjense que acá el siguiente paso que vamos a hacer es justamente crearnos el archivo de las acciones, exclusivamente las acciones de este contador, ¿sí? Y entonces fíjense que aquí voy a dar, voy a crear, recuerden que la carpeta action ahorita está vacía, voy a crear un archivo que se va a llamar contador actions, y fíjense que a diferencia de mis componentes no empieza en mayúsculas, ¿no? Con el upper camel case, sino estoy utilizando lower camel case, porque justamente tanto los reducers como las acciones, pues como tal no son componentes, ¿no? Sino son ejercicios de lógica de la aplicación. Y entonces fíjense, lo que en los reducers aquí, digamos, las acciones eran como pues justamente esa lógica de las operaciones que íbamos a hacer, acá va a suceder exactamente lo mismo. Entonces fíjense que acá vamos a exportar por defecto, en este caso, las funciones que van a hacer referencia a cada uno de esos tipos de acciones que hemos definido. Entonces voy a crear una arrow function que se va a llamar sumar y que esta pues va a pasar justamente el objeto, ¿sí? Va a pasar un objeto aprovechando el return implícito de las arrow functions, ¿no? Me va a permitir tenerlo en una sola línea de código. Y aquí le voy a decir, oye, vas a pasar el type y vas a mandar a llamar justamente, miren, este tipo de acción que ya tengo definido en el archivo de los tipos, ¿sí? Entonces, aquí en este caso no le voy a pasar un payload, ¿no? Porque eso lo vamos a hacer internamente en la función reductora ya que le sume 1, ¿sí? Si revisan el ejercicio del contador en la sección de los archivos de los videos de reducers, que por cierto, aquí, fíjense, ya saben que en la descripción del video está la lista de reproducción completa, pero miren, aquí empezamos a hablar desde la clase 84 sobre los reducers, ¿no? Y los ejercicios que estuvimos haciendo. Bueno, entonces, fíjense que algo similar voy a hacer para mandar a llamar la función rest. Bueno, voy a crear una función que se llame restar, que acá voy a pasar una arrow function implícito. Y acá, pues voy a hacer lo mismo, pero voy a mandar a llamar el tipo decrement, ¿no? Miren, aquí ya me lo autodetecta para que se autoimporte. Y ya tengo mis primeras operaciones, ¿no? Lo que yo voy a hacer aquí es simplemente duplicar estas funcionalidades. Y aquí vamos a llamarle sumar 5 y restar 5. Acá sí ya vamos a hacer uso del payload, ¿no? Entonces aquí vamos a mandar a llamar increment. Quiero que me dé el autocompletado, pero no me lo da. Bueno, ahorita lo mandamos a llamar. Ahí está la autoimportación. Entonces ahí tenemos el type, que va a ser el tipo increment 5, la acción. Y le vamos a pasar pues justamente su payload, que sea igual a 5, que es el valor que va a estar actualizando, ¿no? Y lo mismo para decrement. Ahí está, se autoimporta. Siempre revisen que se hagan las autoimportaciones y si no, pues háganla ustedes manualmente, ¿va? Ok, ahí están las 4 operaciones y ya nada más faltaría la del reset, ¿no? Que sería export, const, reset. Y esto va a ser igual a, pues esto lo va a resetear a 0. Entonces acá, al igual que con sumar y restar, simplemente vamos a pasar el type de la acción. Que se llame reset. Y miren, ahí está, me lo autoimporta del archivo de los tipos y listo. Ya tenemos tanto las importaciones del archivo de los tipos como las 5 operaciones. Recuerden, es un contador muy sencillo, muy mundano, sin chiste, pero creo que excelente para explicarles pues, la complejidad de lo que implica trabajar con Redux, ¿no? Bueno,
Ahora, fíjense que vámonos a... El siguiente paso sería crear, yo creo que la función reductora, ¿no? Que justamente va a ser esa función que va a tener los switch y que dependiendo del type vamos a sumarle 1 o 5 o restarle o resetearlo. Entonces, fíjense, nos vamos a la carpeta de los reducers y vamos a crear un archivo que se llame contador reducer, haciendo referencia pues a que es el archivo para este ejercicio del contador. En este caso, pues fíjense que aquí lo que vamos a tener es simplemente una función que va a exportar, la voy a exportar de manera por defecto, de export default, export default. Vamos a crear una función que se llame contador reducer, ¿sí? Y esta función va a recibir un state. Acuérdense que las funciones reductoras van a recibir el estado, que es el que pretenden actualizar. Aquí le voy a decir, oye, si el estado no te lo asignan, entonces toma el initial state. Eso significa que en algún lado tenemos que crear el estado inicial de nuestro contador. Ahorita lo vamos a hacer. Y le pasamos el objeto de la acción, que es lo que ya habíamos hecho en el archivo del contador, ¿no? Muy bien, entonces, antes, para que no nos marque alertas... Esto, piénsenlo, por ejemplo, más adelante en el ejercicio del CRUD, pues esto va a venir de la API falsa que simulamos con JSON Server, pero ahorita pues este contador pues, simplemente vamos a decirle que la variable initial state sea igual a 0, ¿no? Entonces si no le pasamos estado, va a tomar el estado inicial, que sería la primera vez que la aplicación carga, y la acción. Ahora, aquí viene la lógica justamente que vamos a resolver con un switch case, ¿no? Entonces, en este caso... la key que va a evaluar el switch va a ser el action.type. ¿Sí? Ahora, aquí vienen los casos, ¿no? Entonces fíjense, aquí vamos a decir, oye, cuando el caso sea increment, y miren, ahí se está haciendo la autoimportación igual del archivo types. Cuando el caso sea increment, entonces el estado lo vas a retornar el state que ya traíamos más 1. Porque recuerden que esta acción, intencionalmente desde la sección de los reducers para ejemplificarles el funcionamiento del payload, fíjense que aquí el payload no lo puse, solamente puse el type. Ya en los que incrementan o decrementan con 5 el valor, ahí sí puse el payload respectivamente. Entonces estoy respetando la misma estructura que hicimos en el ejercicio de los reducers. Ok, entonces esta sería... Y no necesitamos el break porque pues aquí tenemos el return que pues se va a salir del case, ¿no? Entonces aquí... el siguiente caso sería cuando decrement. Entonces, ahí está. Decrement. Ahí sí. ¿Y por qué no hizo la autoimportación? Ahí está, ya la hizo. Cuando el valor de la acción, el tipo de la acción sea decrement, entonces vas a retornar un state -1. ¿Sí? Aquí todavía no usamos el valor de los payloads, ¿no? Ahora vamos a duplicar estos. Ahí está. Vamos a decirle cuando el caso sea increment-5. Aquí está. Ahí está. Se autoimportó. Aquí sería súmale el estado más lo que viene en action.payload. Acuérdense que sí tiene action.payload. Finalmente vamos a hacer lo mismo con decrement. Vamos a hacer que me lo detecte. Aquí está. Decrement -5 se autoimporta. Aquí sería state menos action.payload. ¿Sí? Finalmente tenemos el caso reset, ¿no? El case reset. Cuando el caso sea reset, ahí se me autoimportó. Pues simplemente retornamos el estado inicial, ¿no? Return la constante initial state. Y el valor por default, pues vamos a decirle que cualquier otra acción que no tenga, que te esté mandando, retorna el estado anterior, ¿no? Para que no sufra pues ningún cambio corrupto el estado de nuestra aplicación. Y pues prácticamente ahí ya hemos hecho la función reductora, ¿no? El siguiente paso pues ya es agregar esta lógica de divisiones de acciones, actions, al componente del contador como tal, ¿no? Entonces vámonos al archivo de contador. Y aquí
pues realmente ya nada más hay que hacer la UI y vincular la lógica justamente con el uso de los dispatch, ¿sí? Ahora, para esto, ahorita me van a ver utilizar las dos hooks que trae justamente la implementación de Redux para React. Acuérdense que en las dependencias instalamos Redux solito, React Redux, que serían justamente estos hooks que me da esta versión de Redux para React, y las React DevTools para poder ver todo el manejo del estado pues en la consola del navegador, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, primero vamos a hacer la UI, que en este caso pues simplemente va a ser una barra de navegación con varios botones que manden a llamar justamente un evento onClick. Este evento onClick va a desatar justamente cada una de las opciones que hemos estado trabajando, ¿no? Entonces vamos a empezar con el botón de, bueno, va a ser, vamos a quintuplicar. Porque este botoncito va a ser para sumar 5, este botoncito para sumar 1, este botoncito para resetear, vamos a ponerle 0, este menos 1 y este menos 5. ¿Sí? Y otro detalle importante, pues vamos a imprimir el estado, ¿no? El state. Entonces, fíjense, para poder, acuérdense que en la sesión anterior, donde ya configuramos la estructura para trabajar con Redux, ¿sí? Declaramos en el componente de la aplicación, ¿sí? El provider, ¿no? Y este provider ya provee pues todo ese store. Entonces digamos que dentro de todos los componentes que estén dentro de este provider, pues van a poder tener acceso a la verdad absoluta y centralizada del almacenamiento de Redux, es decir, de su store. Ahora, algo que se me estaba olvidando. Antes de seguir con la lógica en el archivo de contador, hay que irnos al archivo index de la carpeta reducers. ¿Se acuerdan que yo les dije? Como debe de haber una sola fuente de la verdad, que pues ese es el propósito de Redux. En este sentido, nosotros tenemos que, pues, ir combinando todas las funcionalidades. Esto, pues, a manera de los reducers, es ir combinando los reducers pertinentes, ¿no? Y entonces, fíjense, acuérdense que cuando creamos el archivo index de la carpeta de los reducers, simplemente dejamos ahí la función combine reducer con un objeto vacío, porque todavía no teníamos lógica de negocio. Pero nuestra primera lógica de negocio es justamente este ejercicio del contador. Entonces, fíjense que aquí voy a abrir una propiedad al objeto que se va a llamar contador y que va a hacer referencia justamente a mandar a llamar, miren, la función reductora que hice en el archivo contador reducer. Y entonces vean cómo ya aquí estamos combinando el primer reducer. En el siguiente video donde empiece a hacer la lógica del carrito de compras, pues le voy a agregar otra propiedad a este objeto, y así es como la función combine reducer va mezclando en un solo reducer final, que es el que lee, recuerden, el archivo del store, el index del store, ¿no? Aquí recibe el reducer. Recuerden que este reducer ya está combinando todos los que le vayamos pasando aquí, y así es como lo interpreta, ¿no? Entonces, muy importante, ese paso se me estaba olvidando. Ahora sí, ya que hemos hecho esto, podemos regresar a desarrollar la UI de nuestro contador, que por aquí nos está marcando algunos warnings, porque pues obviamente tenemos algunos errores de sintaxis. Pero bueno, entonces fíjense, ya teniendo listo esto, el siguiente paso es, necesito hacer uso del estado. Pero entonces, ya sabemos que la aplicación aquí, gracias a su provider, tiene este store. Ahora, este store, ¿cómo lo utilizo ya internamente dentro de los componentes? Para eso, ¿sí? Aquí, ¿se acuerdan cómo manejábamos el estado en aplicaciones sencillitas con el hook useState, ¿no? Entonces creábamos una variable de tipo useState. Va a ser algo similar, pero fíjense que aquí vamos a utilizar justamente un hook que se llama, miren, aquí está, useSelector. Y este useSelector, hagan de cuenta que es como el useState normalito de React, pero este useSelector es el que me va a permitir acceder al estado de Redux. Y este está dentro de la, aquí no se hizo la autoimportación, pero la voy a hacer. Miren, aquí está useSelector, y vean que es de la librería React Redux. Entonces miren, ahí ya se hizo la autoimportación. Recuerden, si no les sale la autoimportación, háganlo manualmente. Después, cuando ya conozcan un poco más la interacción con sus extensiones, solito la práctica, esto les va a ir haciendo que lo autoimporten de manera automática, como yo lo hago.
Entonces, fíjense cómo aquí ya estoy importando de la librería React Redux este primer hook, que es el que me va a permitir, es como el useState, pero para la versión de Redux. Y fíjense que aquí, justamente, ¿no? Me está diciendo, oye, ten una variable que se llame state. Y aquí, pues literalmente, ¿no? Me está compartiendo el estado, ¿no? Y aquí, state.state no tiene mucho sentido, ¿no? Simplemente pasamos el state, ¿sí? Ahora, este state, si yo aquí lo imprimo, pues esto va a ser un objeto, ¿sí? Pero acuérdense que, ¿se acuerdan la modificación que ahorita le hicimos al reducer, al index de los reducers? ¿Cómo le puse? O sea, para mandar a llamar la función reductora de este ejercicio, ¿cómo le puse a la propiedad dentro del reducer? Que es, recuerden, este reducer final, que va a combinar toda la lógica que tengamos en nuestra aplicación con Redux, al final esto se lo pasa al store como un solo reducer. Entonces, si yo quiero solamente extraer del estado todo lo que tenga que ver con el manejo de en este caso de mi ejercicio del contador, pues aquí lo tengo que destructurar a contador. Entonces acá este useSelector que puse en el archivo contador, ¿sí? Acá realmente esto de state me va a imprimir en pantalla. Miren, de hecho vamos a comentar que esto es lo que nos está marcando el error. Esto me va a decir, me debería decir object en la pantalla, ¿no? Uy, y por acá me salieron varios errores. Vamos a ver, sí, claro, lo que pasa es que es un objeto, lo que les estaba diciendo. Pero, fíjense, vamos a... Al final van a ver que todo lo que les estoy mencionando, pues se va a cumplir, ¿no? Entonces, en este caso, le estamos pasando el estado. Acá, para yo acceder al valor de esa variable contador, pues tendría que decirle state.contador, ¿no? Guardamos. Y ahora, los errores son por estos onClick, ¿no? Pero fíjense, aquí viene el segundo hook que vamos a utilizar de esta función React Redux, ¿no? Recuerden que los reducers utilizaban los dispatch para disparar las acciones. Acá es exactamente lo mismo. De hecho, recuerden que de Redux se basa la implementación de los reducers internamente en React. Entonces, fíjense que aquí me voy a crear una variable que se llame dispatch. Y vean que incluso ahí me está sugiriendo, oye, ¿quieres hacer uso del useDispatch, verdad? Vamos a decirle, sí, quiero hacer uso del useDispatch. De hecho, miren que aquí me lo autocomplementó. Y fíjense, aquí está dispatch. useDispatch. Y en este caso, fíjense que está esperando recibir una función. Primero vamos a autoimportarlo. Ahí está, useDispatch de React Redux. Y como parámetro recibe una función. En este caso, la función que debería de recibir, pues es justamente la función sería el reducer. Pero realmente eso lo vamos a ejecutar acá en los onClicks. Entonces, fíjense que acá en los onClicks, aquí simplemente me estoy diciendo que pues va a utilizar el hook del useDispatch. Y aquí lo que yo voy a hacer es decir, ejecutar una arrow function que diga, ok, vas a utilizar esta constante dispatch que ya trae internamente el uso del hook useDispatch. ¿Y qué es lo que voy a ejecutar? En este caso tengo que ejecutar las acciones del contador que previamente ya habíamos definido. Es decir, sumar 5, restar 5 y el reseteo, ¿no? Entonces aquí, como parámetro, esta va a recibir, miren, aquí está la función sumar. Y miren cómo aquí ya se autoimportó mi acción. Y muy importante, hay que ejecutarla, porque ahí solamente se está declarando, pero recuerden que aquí como parámetro el useDispatch necesitaba una función. Bueno, pues esa función se tiene que ejecutar. Entonces, vamos a ponerle... Ah, no, y de hecho era sumar 5, ¿no? La que tenemos que autoimportar. Sumar... Sí, ahí está, sumar 5. Ahí está, se me autoimportó. Y entonces fíjense que prácticamente es el mismo proceso. Entonces voy a copiar la arrow function completita. Acá sería para la función sumar. Acá sería para la función reset. Ahí está. Ahí está, ahí ya se me autoimportó. Acá sería para restar, ¿no? Ahí está, restar. Ahí está, revisen siempre la autoimportación, es lo que estoy revisando en la parte superior de mi documento. Y finalmente la función, se me fue un paréntesis de más. Restar
5. Ahí se hizo la autoimportación, ¿no? Y entonces fíjense que ahí está. Ya, si ustedes comparan esto contra el ejercicio del contador que hicimos con UseReducer, es prácticamente lo mismo. Y yo sé que para un contador quizá fue muchos pasos, ¿no? Pero recuerden, Redux y los reducers están pensados para aplicaciones ya con que estás seguro que va a escalar y que de repente vas a tener muchos componentes, mucha lógica de negocio, mucho manejo de estado. Esta separación de tener, por un lado, la descripción semántica de literal todas las acciones que tiene tu aplicación, ¿no? Y que después todo eso, si necesitas estar pasando valores, ¿no? Relacionarlo en las acciones que finalmente se van a disparar en la UI, ¿no? Porque esto ya es UI de tu componente, te va a alivianar muchísimo. Y aparte, la lógica de negocio queda en la función reductora. Entonces sí, lo tienes todo separado, pero se los repito, realmente usar Redux es para aplicaciones medianamente complejas. Estamos hablando de un comercio electrónico, de una intranet, ¿sí? De una red social, no de pequeños CRUDs, ¿no? Esos los podemos resolver con React sin la necesidad de estos conceptos de los reducers o de librerías externas para el manejo del estado como Redux, ¿sí? Entonces, vean esta perspectiva para aplicaciones medianamente complejas. Tener todo separado y tenerlo de manera identificada en las acciones, en los reducers, en los tipos de las acciones y tenerlo aparte desacoplado de la UI, te va a permitir que cuando surja un error de programación o algún problema de lógica de negocio, sepas exactamente dónde está lo que debes solucionar, ¿no? Es más, ustedes comparen esto con el primer contador que hicimos por allá de las primeras clases del curso de Redux, donde toda la lógica de negocio estaba en el mismo componente, o sea, teníamos mezclada la UI con la lógica de negocio. Obviamente que un contador es muy sencillo, pero, o sea, extrapola esto a, por ejemplo, la lógica de un carrito de compras y entonces tener la UI, la lógica, todas las funciones de lógica de negocio, pues va a hacer que quizá tengas un componente de 1000 líneas de código. Cuando aquí ya tienes separado todo en varios archivos, sí, pero ya sabes cada archivo que hace y entonces es más fácil encontrar el error, ¿sí? O aumentar, o imagínate que dejaste de darle soporte a una aplicación durante 6 meses, ¿no? Y resulta que el cliente te está pidiendo una nueva funcionalidad. Va a ser más fácil como volver a engancharte como con la lógica y el código que estabas desarrollando hace 6 meses si mantienes una estructura así de controlada y bonita, como nos las dan los reducers o como nos las da Redux. Y mira que acá, mientras yo te explicaba todo esto, mira que acá ya no hay errores en la consola de mi Visual Studio. Y mira cómo acá ya se ha reiniciado la UI, ya no tenemos esos errores. Y miren que más 5, ahí está sumando de 5 en 5, está restando de 5 en 5, está sumando de 1 en 1, está restando de 1 en 1 y finalmente reseteamos a 0, ¿no? Y fíjense que acá en la consola, miren, ¿se acuerdan que en la configuración de en el archivo index de la carpeta store, aquí suscribí y en la suscripción lo único que hice fue mandar un console.log cada que el estado sufriera un cambio? Pues miren que esos objetos que vemos ahí, miren, si yo pulso alguno de los botones, miren que aquí salió uno nuevo, donde viene pues toda ya la implementación del objeto de Redux que nos permite manejar justamente el estado, ¿sí? Ahora, quiero que vean que también en mis React DevTools, si yo me voy aquí al contador, miren que ya no necesitamos esa vieja, bueno, no vieja, ya no necesitamos esa... porque seguramente con algunos otros colegas en algunos otros cursos les han pedido que así como las React DevTools que instalamos al inicio del curso para tener esta sección en la consola del navegador de Chrome o de Firefox, teníamos que instalarle a Chrome. Por ahí hay una React DevTools, pero para que esa funcione hay que configurar ciertas cosas en nuestro archivo de store ya en la aplicación y que si no lo ponemos no funciona.
a mí eso se me hacía, digamos, como un paso adicional de configuración que quizá no necesitábamos hacer los programadores. Por eso es que les pedí y que si se meten al sitio oficial de la documentación de Redux, ahí esas 3 librerías para usar con Redux, las que les pedí en la sesión anterior instalar, Redux solito, la implementación de React Redux y React DevTools, justamente ya permiten que las DevTools que normalitas de React interpreten el estado. Y fíjense cómo aquí, miren, ahí está. Aquí está, fíjense, aquí voy a seleccionar. Fíjense que ahí está el useSelector, ¿no? Que pues justamente es el que me va debugueando todas las variables que maneja el estado de Redux. Y así ya no tengo que agregarle otra extensión a nuestro navegador. Yo no soy muy fan, ya saben que soy muy minimalista, entonces mientras menos extensiones le tenga a mi editor de código o a mi navegador, pues mucho mejor, ¿no? Entonces miren que ahí estamos viendo el manejo del estado a través de Redux. Y listo, pues ahí está la primera implementación. Y wow, vaya que se me ha ido la luz por acá mientras he grabado este video. Se me ha ido el tiempo. Pero bueno, ahí está ya un primer ejercicio muy sencillito. Y sí, sé que la lógica de un contador es muy sencilla y que quizás no es lo más óptimo para trabajar con Redux, ¿no? Por eso les digo, Redux es pensado para aplicaciones medianamente complejas, ¿sí? Entonces, pero creo que con la introducción que les di hace 2 videos y la estructura de archivos que les explicaba en la sesión anterior, pues ahora sí ya con un ejercicio sencillo pero práctico pudieron entender y clasificar todas los conceptos importantes ya en la práctica con Redux. En la siguiente sesión, si miramos la lista de reproducción del curso, fíjense que después de que les enseñé lo de los reducers, por ahí hice un carrito de compra simulado, ¿no? O sea, el backend está simulado, ¿no? Con códigos duros, pero fíjense que por ahí hicimos una serie de 5 ejercicios donde fui haciendo paso a paso estas acciones del carrito de compras. Entonces, si lo quieren ver como reto y como ejercicio de esta sección de Redux, pues antes de que vean el siguiente video, yo les sugiero que si ya vieron estas sesiones del 87 a la 91, ¿no? Ya saben la lógica, ¿no? Entonces, los invito a que traten de pasar esa lógica que hicimos del carrito de compras con reducers, pero ahora con Redux, ¿sí? Y para los que no han visto esta sección de reducers, sí les voy a pedir que antes de ver el siguiente video se echen esta serie de 5 videos. ¿Por qué? Porque ya no voy a volver a hacer la lógica de negocios del carrito de compra, de agregar productos, quitarlos, resetearlos, etcétera, porque eso ya lo hicimos acá. Y eso es lo bonito de trabajar con reducers, con funciones reductoras. Como son funciones puras que solamente están manipulando variables de estado, las podemos reutilizar. Se van a dar cuenta cómo realmente solamente voy a cambiar la sintaxis de los reducers internos de React por la sintaxis que utiliza React Redux, ¿sí? Y bueno, y el uso de los hooks, ¿no? Acá no voy a utilizar useReducer, acá voy a utilizar useDispatch y useSelector, ¿sí? Entonces, de hecho, en el próximo ejercicio voy a traer las carpetas de los 2 proyectos y voy a ir copiando, ¿no? Y pegando los archivos que ya previamente hicimos, porque incluso a nivel de UI, o sea, no voy a hacerle absolutamente nada. Y ahí se van a dar cuenta realmente cómo el pensar en este tipo de herramientas, que quizá sí es un poquito más complejo entender el flujo de cómo funciona la información, cómo funciona la centralización del estado, pero que ya cuando lo entiendes es más rápido abstraer ciertas lógicas e incluso que puedas reutilizar algunas cosas que quizá ya hayas hecho en proyectos anteriores y que puedas implementar en proyectos que te vayas encontrando en tu día a día. Entonces voy a reutilizar prácticamente toda la UI y la lógica de negocio solamente la voy a adaptar a cómo se trabaja en Redux. Este primer ejercicio del contador sí lo quise hacer paso a paso porque pues es un ejercicio sencillo y para que entiendan pues justamente esto de tengo que declarar los tipos de acciones, tengo que declarar el switch en la función reductora y la lógica de negocio, tengo que declarar las acciones que posteriormente voy a despachar en la UI, ¿sí? Pero como esto ya lo hicimos, se lo repito, simplemente voy a copiar y pegar y adaptar a la sintaxis de Redux. Porque
prácticamente el funcionamiento de Redux es exactamente a la implementación de los reducers dentro de React. Por eso les digo que últimamente ya no utilizo, salvo que sea una aplicación medianamente compleja o una aplicación en la que llego a trabajar que ya tenga Redux, bueno, que es que utilizo Redux, porque la verdad con la implementación de los reducers, por ahí React, pues digamos que ya agregó esa parte que le estaba haciendo falta para el manejo del estado. Entonces, porfa, si ya lo vieron, les va a servir mucho. Si no lo han visto, véanse los videos del 87 al 91 para este siguiente ejercicio. Y pues ahora sí, ya les di todo lo necesario para poder comenzar a trabajar en la siguiente sesión. Yo los veo en el siguiente video para hacer nuestro carrito de compras, pero ahora no con reducers, sino con React Redux. Te veo en la siguiente sección. Perdón, en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.